Qué miedo. Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Psicodynamic. El día de hoy se encuentra con ustedes nuevamente Quetzabel y el día de hoy tengo dos invitadas muy especiales que son partes del equipo de Psicodynamic, entonces les voy a dar la oportunidad de que se presenten. Hola amigos, pues ya me conocen, yo soy Jennifer, ya he subido varios videos a la plataforma. Estaré aquí con ustedes platicando en esta sesión. Hola chicos, mi nombre es Patricia y vamos a estar reaccionando junto con mis compañeras Isabel y Jenny a un video que todavía no sabemos cuál es. A ver. Así es, vamos a reaccionar a un video. Yo creo que la mayoría de algunas de las personas ya lo habrán visto. Se trata de un video que como nombre, la mayoría de las personas, o lo hemos visto en Facebook, de repente aparece como un psicópata nace o se hace. Y es precisamente el video que vamos a ver, que prácticamente viene como título Un hombre en el bosque. Ok, bueno amigos, vamos a ver el siguiente video que les acabamos de mencionar. En esta ocasión vamos a reaccionar a dos videos, pero van a estar separados en una primera parte y una segunda parte para que no sea tan largo. Ok, así que vamos a ver el video. Hay un hombre en el bosque. Es lamentable. Antes de que el rumor empezase, este colegio era respetable. Mis alumnos solían bajar hasta el seto, coger las flores de la madreselva y tomar su néctar hasta dejarlo seco. Excepto ese pequeño de ahí, Sid. Su ceño fruncía cuando rondaban su trofeo porque no soportaba tener que compartir su tesoro en el recreo. Recuerdo a Sid decir: «¡Hay un hombre en el bosque!». Y así el rumor comenzó. Qué miedo. Por supuesto, Sid fue el primero que lo vio. Pobres criaturas. No tardó en convencerles de una patraña sobre un asesino, cuyo destello afilado avisaba del peligro. Jugarse un cardenal, o peor, un funeral, por perderse en la espesura. Los niños no dejaban de verlo. ¡Mirad! ¡Allí! ¡Tiene orejas de vampiro! ¡No puedo creerlo! Y ojos como linternas. También algo oxidado. ¿Su escopeta? ¡Debe serlo! A la Y bestia. arrastra una pierna. Creedlo, todo lo que se decía no era más que mentira. Y Sid, lejos de ser indiscreto, era el único que seguía bajando al seto. ¿Quién más sería tan valiente de arriesgarse a ser el siguiente? Allí, en lo alto de la vereda, todos se sentían seguros. Nadie quería ser el desafortunado de ser encontrado, pudriéndose en la arboleda. Supliqué a los niños que pensasen, que aprendiesen a ser maduros. Pero después de que más rumores se desatasen, ya nadie creía que el colegio era seguro. Sus miedos finalmente cuajaron y cuando ese día volvieron a casa, sus padres se enteraron. Todo se fue de las manos. Recibí un montón de mensajes y llamadas de familias angustiadas llenas de terror y consternación tras oír sobre el asesino y mi indignante falta de atención. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Peinar el bosque? Sí, claro. ¿Lo harías tú? ¿Que no me importan los chavales? Eso no es justo. Esas historias no eran reales. Por supuesto estaría arrepentido si algún pobre chiquillo hubiera sido raptado durante la siesta y hubiera ignorado una historia que era cierta. Pero no podías admitir que tu pequeño y querido Sid se inventase una patraña y me acusaste de una artimaña. Tu querido angelito jamás podría inventarse tal abominación. Tiene mucha imaginación tal vez, pero mi niño no podría mentir. Pídele perdón. ¿Acusar a un niño de ser deshonesto? ¡Qué valor! Los padres se indignaron y cuando la APA tomó cartas en el asunto, sin dudarlo me echaron. Como si ellos supiesen lo que es bueno para sus hijos. ¿Sabéis cuán complicada se vuelve tu jornada cuando una madre amargada destruye tu reputación con una acusación de negligencia y falta de atención? ¿Quién vigila ahora a vuestros hijos? Todos en fila de uno. Todos en fila de uno. Cerdo civilino, un asesino en los pinos. ¿De verdad creéis a este cretino y me acusáis de ser mezquino? El crío decide cambiar mi destino. Nadie cuestiona su mentira. Y ahora todos me tratan como a un asesino. ¡Has destruido mi vida! Esos niños tenían suerte de tenerme. ¿Acaso no ves lo que has hecho? ¡Qué fuerte! Pero puedo seguirte el juego. Seré un hombre nuevo. Mas todo tiene un coste. Ahora hay un hombre en el bosque. Wow. No me lo esperaba. O sea, acaba aquí. Sí, Wow. ahí acaba. Antes de que me den
y que me digan qué piensan sobre el video. Esa es una historia real. Estuve investigando un poco y es precisamente la historia, la cuenta él vio la experiencia, ¿no? Que básicamente cuenta qué es lo que sucedió y que el niño que hizo la historia realmente existió y las cosas también sucedieron como las plasman aquí, ¿no? Entonces, pues básicamente es algo real y si nosotros lo vemos realmente sí es algo muy real que sucede, porque yo creo que muchas veces tenemos como compañeros o tuvimos compañeros que inventaban muchas historias, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasaba. Sí, había y de repente pues nadie sabía si era cierto, como que te la creías. Ajá, exacto. Entonces, yo creo que está todo muy apegado a la realidad, a lo que realmente sí puede suceder, lo que es lo que dice un niño y que hasta qué punto le podemos creer, ¿no? Y no darnos cuenta de si es real o no es real lo que está diciendo, por ejemplo. Ahora díganme qué piensan del video. Pues de entrada, lo que hizo el niño al principio, y es algo que pasa muchas veces, eso de a lo mejor inventar cosas, como dices, y todo el mundo te cree y al principio te creen. Pero a mí se me hace que pudo haber una parte en la que tal vez las personas no le hubieran creído porque en realidad no hubieran visto nada. Pero también se me viene a la mente un trastorno que vimos en psicopatología, que era el de, no sé si así se llamaba, la verdad no me acuerdo, psicosis compartida o algo así, ajá, o alucinación compartida, no sé, que es básicamente que tú, no sé, imaginaste que viste algo, que escuchaste algo y le cuentas a alguien más y la otra persona te dice, es que sabes que es que yo también lo vi porque se lo imaginó y no es porque en realidad lo haya visto, ¿no? Ajá. Y se creen la misma fantasía, por decirlo así, que bien podría ser una mentira o podría no ser una mentira, pero ya se lo imaginaron y creen que de verdad lo vieron o que lo escucharon. Ajá, y pasa, por ejemplo, cuando estamos pequeños puede pasar algo similar, que nosotros no recordamos un suceso que pasó en nuestra infancia y de repente nuestros papás o nuestros familiares nos repiten tanto que pasó eso, que tú dices, yo me acuerdo, pero realmente no te acuerdas, es simplemente que las personas te dijeron qué pasó y tú ya dijiste, bueno, pues sí pasó, y realmente puede suceder que no haya pasado. Ajá. A menos que de verdad ya te hayas acordado, pero, o sea, generalmente si son cosas de muy, muy pequeño, tipo, eras un bebé, generalmente no te vas a acordar. Sí, tiendes a construir a base de pequeñas fracciones una historia realmente, pero pues también yo no sé, la parte esa de que es verdad que aquí en México se ve mucho que antes era como que se le creía un poquito más al maestro y ahorita sí un niño te dice algo y es lo que el niño dice. Entonces está muy fuerte también eso. Yo creo que en ese punto nos fuimos un poco a lo que es el extremo, ¿no? Y ahí sí era como la crianza, por ejemplo, ¿no? Nos estábamos en un extremo y nos fuimos al otro extremo y pasó lo mismo con la educación. El maestro tenía todo el poder y ahora el maestro no tiene absolutamente nada de poder en un aula, por ejemplo, ¿no? Y que precisamente pasa con el estilo de crianza. Entonces, yo creo que ahí ya no hay un intermedio del alumno-maestro, sino que más bien ya el alumno tiene, si yo digo esto, es esto, y mis papás me van a creer y van a luchar por lo que yo digo, aunque sea mentira, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y hay muchos casos de ese tipo. Aunque también hay casos en el que ese tipo de cosas sí pasan y pues ignoran al niño o no le creen o no lo escuchan porque, es un niño, ¿qué vas a ver? De seguro se lo imaginó, es que tiene amigos imaginarios, es que sabes que el niño tiene cierta condición, no sé, llámese autismo o lo que quieras, a lo que le atribuyen ya las alucinaciones y dicen, no, es que lo que pasó, lo que vivió,
no es verdad. Ajá. Y se puede malinterpretar de esta forma de que, es que no pasó y no le voy a creer, y le crees más a otras personas. O simplemente porque no quieres creer lo que el niño te dice. Ujú. Igual hay que ver que ni siquiera ya se está investigando, ya la gente no se esfuerza en ver qué está pasando con el niño y qué está pasando, ¿no? Ya es como de agarran pues, como un partido o un bando y hay veces que no es ni el niño que está inventando ni el adulto que está tratando de molestarlo, ¿no? Uh-huh. Es, Ajá. como estabas diciendo, Pablo, se va mucho a los extremos y ya nos estamos dando cuenta, como Jenny dice, que ya hay más cosas, trasfondos, alguna condición, algo que antes no notábamos, que pasamos de largo. Y adentrándonos, yo creo, un poco en el tema de pues la psicopatía, que es ya de lo que se trata el video. Ajá. Un psicópata nace o se hace. Yo creo que existe de las dos partes. Tanto se puede hacer, tanto como que también existe la condición de que hay un gen o que hay la cierta predisposición a que las personas puedan llegar a tener esta condición. Ajá. Y ya existen pues la parte esta en la que ya sea por mucho estrés, por ciertas cosas que haya pasado a través de la vida de la persona, que ya no pueda más y al final termine desbordándose, que sea por lo que se convierte en este tipo de persona que ya no siente empatía, que ya perdió todo ese tipo de, todas estas cuestiones emocionales. Toda esa humanidad que tenía, ¿no? Ajá. Déjenme comentarles así rápidamente. A mí me tocó en una ocasión platicar con una familia y precisamente pasaba este tipo de situación, ¿no? Que hablabas tú de genes, por ejemplo. Había una cierta edad, pero supongamos la mamá a una cierta edad, entre 18 y 19 años, empezó a tener alucinaciones. Entonces empezaba todo, entonces la mayoría de la gente, la mayoría de las personas decían, es que está loca por la época en la que estaban, perdió el conocimiento, ya no sabe, todo ese tipo de cosas, y empezó a descuidarse físicamente. Obviamente tú hablabas con ella y muchas veces no estaba en sí, no era una persona que tú dijeras mentalmente esté estable, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta persona tiene hijos y los hijos, a como fueron creciendo, a la edad de 18 y 19 años, empezaron a tener los mismos síntomas que la mamá. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, es que toda la familia, y realmente fue toda la familia. Solo hubo un hijo que no sucedió. Pero ¿qué pasa? Que como él tiene el gen, a los 27, 28 años le pasó un accidente y a raíz de ese accidente empezó a tener los síntomas de la mamá. Empezó a tener los mismos síntomas de la mamá, empezó a tener alucinaciones, hablaba solo, todo ese tipo de cosas. Entonces es una familia completa que tiene a las mismas edades, y la única persona que no, pues muchas veces habrán pensado, bueno, es que en palabras de la gente es el único normal, se podría decir, ¿no? Entonces, que pasara ese tipo de incidente, que le pasara a él ese tipo de incidente, ocasionó que el gen que ya traía se activara básicamente, ¿no? Y que es precisamente lo que pasa con el nacer o el hacerse. Va a haber circunstancias en la vida que te lleven a que desarrolles ciertas cosas. ¿sí? Exacto. Entonces eso es lo que sucede. Sí, sobre todo porque el chico ya tenía una predisposición a este gen. Sí, y se puede presentar a causa de como un accidente, como lo mencionabas, o drogas, o algo así que desate de repente, que tú lo ves muy normal, y de repente, ay, ¿qué le pasó? Sí. Sí, así es. Entonces, y como digo, puede ser que se haga como en este caso,
pero aquí ya había un gen, o puede ser que se haga de forma de, no tengo el gen, pero fíjate que he pasado por otro cierto tipo de cosas que me han llevado a ciertas situaciones, a ciertas malas decisiones que me hicieron cambiar la forma en la que yo veo el mundo y hacer las cosas que ahora hago. Y que empiezas a normalizar algunas acciones, algunas amistades, que de repente pues sí te llevan a ese borde del abismo. Y que empiezas a pensar y sentir diferente. Así. Bueno, ok. ¿Tienen algo más que agregar, chicas, sobre su reacción? ¿Alguna otra cosa que se les pase por ahí? Pues, por mi parte creo que no. No había visto este video. Es la primera vez que veo este video, no sé cómo se le llame, cortometraje. Ajá. Muy bueno, la verdad, no me lo esperaba. Lo vi y yo, wow, sí. Y es que a veces hay un montón de animaciones que nos explican cosas tan sencillas. Ajá. Y este está muy bueno. Hablándolo, tiene mucho tema para hablar, pero pues se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Okay. Y a mí me gustaría añadir que en ciertas situaciones, como por ejemplo en este video que el señor, el maestro en este caso, fue la persona más afectada de un niño que probablemente estaba viendo alguna alucinación o algo, y probablemente este maestro no tenía nada que ver, y en una frase dice, ignorando una historia que era cierta, que pudiera ser ya sea la historia que él quería contar de que él no era la persona que estaba escondida en el bosque o lo que fuera. En este caso, pues como en tantos casos más, se podría ver no solamente la palabra del niño, ¿no? Sino analizar toda la situación desde adentro, desde qué es lo que pasó con el niño, hacer tipo estudios si es que el niño ha visto más cosas, preguntar a los demás niños, porque ahí lo que estás viendo es que fue por un niño que dijo algo, los demás lo creyeron. No tanto que lo hayan visto, sino que se creyeron todas estas historias que el niño había dicho. Y fue así como culparon a este maestro y no lo quisieron escuchar más sobre si era él, si no era él o qué. Entonces yo digo que en ciertas situaciones se tiene que analizar muy, pero muy a fondo, pues todas las historias y toda la situación para llegar a un veredicto final. Sí, pero igual, pues, para bien o para mal, existe mucho, pues, la histeria colectiva que lo hemos visto un montón de veces, que al final de cuentas una persona puede cambiar a un grupo grande, y aunque sea totalmente, esa persona sepa que está en lo incorrecto, puede hacerlos cambiar, y más un niño, que los niños son tan fáciles de influenciar. Claro, pues por eso se tiene que hacer análisis de todo a fondo. Y pues sobre todo para no dañar a terceros, como en este caso al maestro que terminó dañado de cierta forma, que pues se volvió real lo que ya decían, o lo que el niño se había imaginado o que había visto. Pues yo creo que sacaríamos un montón de cosas y muchas cosas que ver, pero definitivamente y obviamente concluimos en que sí debería de haber un análisis más allá de simples palabras de un niño, porque no es que estemos haciendo menos a niños, sino más bien tenemos que investigar a fondo qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, porque muchas veces podemos verlo como algo que sea menor, pero realmente es algo que está afectando demasiado. Entonces, ahí entra un trabajo de ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y pues nada, chicas, reaccionaremos al siguiente video, pero ese va a estar en la segunda parte. Así que hasta ese momento les decimos hasta luego. Muy bien, muchas gracias por vernos. Adiós. Adiós.